Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Hemos amanecido con una fresca temperatura después de una madrugada lluviosa, por lo menos aquí en la capital de la República. Qué buen invierno, ¿verdad? ¿Cómo ha comenzado el invierno? Buen invierno, buen invierno. Siempre tengo aquí a mi izquierda a don César Quintanilla. ¿Va a llover hoy, César? Sí. Sí. Sí, más. Sí. ¿En todo el país? En todo el país. Sin excepciones. Sin excepciones. O sea, este es uno de los inviernos más regulares que ha visto César en los últimos años, ¿verdad? Sí, en los últimos 5 años. Sí. ¿Y se mantendrá así o tendremos una interrupción? ¿Cómo está el panorama? El pronóstico es que haya buena canícula y que el fenómeno del niño no se presente. Excelente. Que haya buena canícula y que el fenómeno del niño no se presente. Así que aprovechar entonces estos meses de invierno para sembrar, para cosechar, porque necesitaremos esa comida. Sé que algunos han tenido problemas con el financiamiento. Yo espero que algún día resolvamos el problema que tenemos o que tienen los productores con la central de riesgos, pero mientras tanto a los que tienen la posibilidad de sembrar, que lo hagan, porque nos están ayudando a los que no sembramos, a los que solo comemos. Hoy tendremos un tema sumamente importante aquí en el programa. Está relacionado con nuestra democracia. Un trabajo realizado por la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Así es, ¿verdad, rectora? Democracia y cultura política en Honduras, retos en el contexto de la pandemia. Julieta Castellanos, con la cooperación de la Universidad Autónoma, el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, UDPAS, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Pueden ver ya en pantalla. Voy a presentarles solo unas gráficas a manera de ilustración, pero será ella que nos las va a comentar más adelante. Las busco en este momento. Preguntas que les van a interesar. Mi interés es que le tomen toda la seriedad a este tema que hoy vamos a abordar. Comencemos, por favor. Va a ser algo rápido así, solo un anticipo. Vamos a suponer que en este momento hubiera elecciones en Honduras. ¿Votaría usted por un candidato del partido para alcalde, diputado y presidente? Ya verán qué dice la gente. La gente usa diversas fuentes para informarse de lo que sucede, de la problemática y política del país. Y ahí la gente opina. La gente opina. ¿Cuáles de las siguientes personas o grupos de personas influyen más en su preferencia política? Ya tendrán la respuesta. ¿Qué medios influyen en su preferencia política? ¿Qué tan interesado o interesada está usted en los asuntos políticos? Hoy ella nos va a analizar cómo está la democracia desde la perspectiva de los hondureños en función de este estudio. En cuestiones políticas, la gente habla de la izquierda y la derecha. En términos generales, ¿cómo colocaría sus puntos de vista en esta escala? ¿Qué tan dispuesto estaría usted de participar en las siguientes actividades para promover sus intereses políticos? Miren qué preguntas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con los siguientes países como ejemplo para Honduras? Me interesó la respuesta de la gente. Espero que usted se oxigene un poquito, porque solo le anticipo algo. Parece que los hondureños no están muy interesados en la política, fíjense. Como una reticencia, o un enojo, o una rebeldía, no sé. Será la rectora Julieta Castellanos que nos comente esto más adelante aquí en el programa. Sé que ya hoy hay importantes reuniones de movimientos políticos internos
porque les ha llegado a los oídos de unas reformas políticas. Este señor Eval Díaz, cuando digo este señor Eval Díaz, no lo digo en forma despectiva, no se vaya a interpretar así. De repente fue se me salió. El señor Eval Díaz habló el fin de semana de unas reformas políticas y ya la gente está elucubrando que qué tipo de reformas, que de repente son reformas en función de continuismo en el poder, y ya este miércoles se reúne Mel Zelaya con su gente, hoy Ricardo Álvarez con su gente, y quieren arrancarle del Consejo Nacional Electoral una posición firme que el calendario electoral no se moverá, que tendremos elecciones primarias e internas según lo establece la ley y generales según lo establece la ley en el 2021. Pues cae bien, cae como una tacita con café este estudio sobre la democracia hondureña que nos ha preparado la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, de un conversatorio virtual, Democracia y Cultura Política en Honduras, retos en el contexto de la pandemia. Saludo a Gabriela Andino. Gabriela, buenos días, bienvenida. Gracias, licenciado. Buenos días a usted que sintoniza Frente a esta hora de la mañana. Le invitamos a que pueda participar con nosotros en el debate de este martes. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que lo estremecen? Este es la consulta y el tema de hoy para que usted pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook, nuestras cuentas totalmente certificadas. Es la invitación para que usted pueda participar con sus consultas, sus aportaciones en el debate de este martes. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? El tema de este martes en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Las noticias que hacen titulares en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Una madre y sus 3 hijos pierden la vida en un incendio estructural en San Pedro Sula, una noche trágica. Eso lo tienen que aclarar públicamente, dice viceministro de Salud, respondiendo a acusaciones de la ASJ a las que él responde son infundadas. Coronavirus, reportan 152 nuevos casos y la cifra asciende a 2.798 en Honduras. Salud confirma 39 casos positivos en adultos mayores del asilo Perpetuo Socorro. Nunca me curaré, esto nunca desaparecerá. Michael Phelps sobre su lucha contra la depresión en cuarentena. Y sector empresarial de Cortés pide que se garantice el orden social, político y jurídico de Honduras. Estas y otras noticias usted las puede encontrar ingresando a tunota.com y ahí leer completamente ampliadas estas noticias. Y por cortesía de Banco de Occidente, consulta de saltos, pues todo usted lo puede encontrar en Banco de Occidente descargando la app en su celular y realizando sus transacciones completamente gratis. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? Es el tema de este martes para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. ¿Cuánto resistirá, quiero leer la pregunta, cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? ¿A que somos fatalistas, extremistas, dramáticos con la pregunta? Déjeme verla de nuevo. No, me parece una pregunta súper ponderada, muy objetiva, de acuerdo a lo que hemos vivido en los últimos 15 años en el país. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? Bien, pues aquí tenemos a la rectora Julieta Castellanos con este análisis en su primera parte del estudio hecho de los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Esto va a ser rápido y luego va a pasar al desarrollo de las preguntas que
que yo leí al comienzo. La saludo de inmediato. ¿Qué tal, rectora? Muy bien. ¿Cómo lleva la pandemia? Bueno, con todos los cuidados, con mucho respeto a este virus. Sí, claro. Y siguiendo todas las indicaciones de la Secretaría de Salud y lo que uno lee también en los organismos científicos internacionales. Así es. Sí. Ella trae la mascarilla. Lo que pasa que para efectos de audio, para que tenga un audio claro, le sugerí respetuosamente que se la quitara, pero ahí tiene la mascarilla ella. La ando siempre en todos los lugares es que así es. públicos. Y además Tengo que ella está viendo respetar todo. aquí en el set que todo el mundo está protegido. Así que es. tenemos un sistema de limpieza, cada uno de nosotros cuando ingresa aquí a el edificio del Centro de Noticias Televicentro, le desinfectaron las llantas del carro, ¿verdad? Todo, los zapatos, la gel, todo. Para abrir. Saludo también a don Augusto Aguilar, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral cuando se llamaba así. Don Augusto, disculpe que lo levantamos temprano. Sí, pero es una gran satisfacción estar en este programa que es visto, escuchado en todo el país y sobre todo la importancia de los temas. Creo que es casi una necesidad estar viendo y escuchando frente a frente todos los días. Muchas gracias, don Augusto Aguilar. Se incorporará Miguel Cálix para comentar este estudio de doña Julieta Castellanos más adelante. Así que comenzamos con esta primera parte y el resumen que tiene ella para después entrarle de lleno a esas preguntas que anticipé. Doña Julieta. Sí, muy buenos días. Esta es una investigación que se ha hecho con el equipo del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata NDI. Nosotros hacemos observación electoral desde la perspectiva de la violencia política electoral desde el año 2008, sí, cuando se comenzó con el proyecto de mirador electoral. Y esta primera gráfica que vamos a presentar, lo que tiene que ver es con todo el proceso de participación política que ha tenido el país en los 11 procesos electorales. Ahí podemos ver que se comenzó con una participación de 81.3%, que la elección donde ha habido más participación fue la de 1985, con una participación de 84.1%. Sí. Hay que recordar que esta fue la del acuerdo político para que todos fueran a elección general, como que si fuese, digamos, unas primarias, y luego la menor participación en el año 2009, que fue cuando la ruptura del orden político y el golpe de Estado que se dio en ese periodo. Digamos, cuando vimos esta gráfica y vimos la elección del año 2017, que ha sido la más conflictiva, inclusive más conflictiva que la del año 2009, sobre todo por la violencia postelectoral. ¿Quién va a ir corriendo? Yo. Entonces, vamos con esta siguiente gráfica. Y aquí podemos ver la participación por departamento, con una participación mayor en la región, digamos, del occidente, digamos, de Honduras, de Lempira, con 76.3%, y luego la menor participación, que es Cortés, con el 47.2%. Hay un alineamiento por regiones, sí, donde la participación ha ido en decadencia. Pudimos ver, entonces, con esta información del año 2017 pasamos a hacer unos mapas de la participación por regiones y pudimos aglutinar lo que era la región donde más participación se da. Esto, digamos, obviamente estamos tomando en cuenta los datos del Tribunal Supremo Electoral, que es la fuente oficial. Pese a todos los cuestionamientos que pueden haber, pues no hay otra fuente más que esta para poder hacer esta información. Aquí pudimos ver que la participación electoral de Occidente es la participación más grande, y la de el norte, que es la franja anaranjada desde Cortés hasta, gracias a Dios, Islas de la Bahía, es la participación más baja. Y bueno, eso fue parte del debate que hubo el año 2017, de que
del voto rural, del voto urbano. Y bueno, cuando vimos esto, lo que descubrimos es que en el norte de Honduras, de acuerdo al censo de población, la carga electoral es de 35.7%, o sea, de cada 100 hondureños censados, 35.7, casi 36, viven en la región norte. Y en el occidente de Honduras, de cada 100 hondureños censados, 20 viven en el norte, en occidente. Entonces la carga electoral de occidente es de 20.0%. Sin embargo, cuando vemos la participación, son otros los datos, y tenemos un peso electoral en el norte de 30.2, sí. Lo que significa que de 100 que votan en todo el país, 30 son del norte, y en occidente tenemos un peso electoral de 23.7%. O sea, el peso de occidente es mayor que la carga electoral, y eso tiene que ver con la participación que hay en esta región de occidente, que son 6 departamentos, cuando van, digamos, a las elecciones. Estamos hablando del año 2017. Entonces, cuando descubrimos este contrapeso o estos porcentajes entre peso y carga electoral, nos fuimos a ver la elección del año 2013, porque era el primer año que se presentaba, digamos, un bipartidismo, donde, digamos, se rompía el bipartidismo y se presentaban 4 partidos más. Entonces nos fuimos al año 2013 y ahí vemos que se repite los porcentajes de participación. El norte con un 35.7 de carga electoral y un peso de 31, o sea, mejoró un poco respecto al año 2017, y occidente con una carga electoral de 19.5 y un peso de 22. El sur se mantiene con unos porcentajes muy parecidos, 8.2 de carga electoral, 8.3 de peso electoral, o sea, muy nivelado, y el centro oriente con una participación de 35, con una carga electoral de 35.8 y 38.6, digamos, de peso electoral. Entonces vimos que el comportamiento electoral 2013-2017 fue muy parecido. Entonces decidimos, vamos a ir al año 2009, que es el siguiente mapa. El siguiente mapa, 2009. Ya nos vamos a conectar. Vamos a tener 2 vías, la que yo tengo directamente aquí y la que me va a respaldar producción. Okay. Porque en este momento a mí me desconectaron en el manejo de la tableta. No sé quién me desconectó. Algún metido que anda por ahí me desconectó. Gajes del oficio. Muy bien. Okay. Y todavía no me conecta. Aunque ya estamos haciendo lo posible, me dice producción, todavía no me conecto, pero voy a tener el respaldo de producción. Y ya muy pronto venimos con aquellas preguntas. Con la encuesta. Con la encuesta. Que es la otra fuente de información. Correcto. Sí. Hoy sí, ya me volví a conectar, así que me disculpa, rectora. Volvamos entonces con esta gráfica. Entonces, vamos al año 2013 y aquí lo que pudimos comprobar en nuestra comparación estadística con fuentes del Tribunal Supremo Electoral es que el comportamiento electoral del 2017, con 2 partidos que se presentaban más la alianza de oposición, fue muy parecida al comportamiento electoral del año 2013, donde se participaron más partidos y sobre todo 2 nuevos partidos que generaban mucha expectativa, que era el PAC y que era, digamos, Libre. Entonces, con ese comportamiento parecido, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿y cómo fue el año 2009? Cuando se produce el golpe de Estado y la crisis política. Entonces, revisamos toda la base de datos del Tribunal Supremo Electoral y pudimos constatar que el comportamiento del año 2009 igual fue muy parecido. El norte con una carga electoral de 35, esta no varía porque es el censo, de 35.8% y un peso electoral de 29.5%, o sea, casi 6 puntos por debajo del peso electoral.
De Occidente con un comportamiento muy parecido, 19.4, de carga electoral 22.4, el sur que no se mueve porque el sur siempre vota muy parecido, y el centro igual con una carga electoral de 36.2 y un peso de 38.7. Entonces estamos hablando que los comportamientos 2009 con crisis política, con golpe de Estado, a nivel de porcentajes de participación, aun cuando la participación fue la más baja, pero como promedio de participación regional muy parecido. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo fue el año 2005? Cuando el bipartidismo estaba muy consolidado, muy fuerte, no había ruptura, solo habían 2 partidos con opción a ganar. ¿Cómo fue la participación? Bueno, pues la sorpresa en nuestros análisis, en nuestros datos, es que fue igual. O sea, estamos hablando que el norte con una carga electoral de 35.8 y un peso electoral de 29.5. O sea, el norte está desencantado con la política, está distante de las mesas electorales, está participando muy poco, al menos desde el año 2005, la elección del año 2005. Occidente igual, con una participación de 19.4% y un peso electoral de 22.4%. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que son comportamientos muy parecidos electoralmente. El sur igual, 8.3, 9.4%, y el centro con 36.2 y 38.7 de participación. Los que más votan en todos los procesos es Occidente y es el centro y región Occidente. Los más distantes de la participación es el norte, y Choluteca, que tiene y Valle, que tiene una participación muy equilibrada. No pudimos ir más atrás hasta el 2001, aunque lo intentamos, porque el Tribunal Supremo Electoral no tenía la información desagregada como la tenía para estas últimas elecciones. Entonces nos quedamos hasta el año 2005. Pero ¿cuál es la primera conclusión? O sea, el distanciamiento y el desencanto de la región norte de Honduras con la política, con la democracia, no es de los últimos, no es poscrisis del año 2009. Esta ausencia de las urnas viene desde por lo menos las elecciones del año 2005. Esa es una conclusión que no la podemos evitar. O sea, no es el golpe lo que distanció, no es el que acercó. Ya había algo en los hondureños, y específicamente en esta región de Honduras, donde ya están distantes de la participación política y están desencantados con la política. El siguiente gráfico es un resumen, es un vaciado de la información de los mapas. Podemos ver, digamos, no tiene información, sino que más bien es la comparación. Muy bien. Cuando terminamos con este análisis, lo hicimos en el primer semestre del año 2019, entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan diferente el país en sus regiones? O sea, ¿qué es lo que hace que en algunas regiones de Honduras los hondureños participen y en otras no participen? ¿Dónde se forman los hondureños sus valores políticos? ¿Qué los ha desencantado de la política? ¿En qué medios de comunicación se informan? ¿Quiénes influyen en ellos? Y estábamos a punto de pasar una encuesta que hacemos cada año con el NDI sobre la percepción de inseguridad, y hablamos con ellos que nos permitieran ampliar la encuesta e introducir un módulo que le llamamos cultura política.
Este módulo, o sea, esta encuesta es a nivel nacional, es una muestra de 3.000 personas mayores de 18 años y más, con una muestra muy ponderada, y en este sentido se hizo, esta encuesta la levantó el equipo de ULPAS, no fue ninguna empresa que se dedica a hacer encuestas, sino que es una encuesta con una muestra bien seleccionada, con una ponderación con los estándares científicos, y por lo tanto los resultados son de mucha credibilidad. Si vemos, una de las preguntas es mucho más amplia, pero por el tiempo solo tomamos las preguntas pues que podían ser de mucho más interés para el debate. Dice, vamos a suponer que en este momento hay elecciones en Honduras. ¿Votaría usted por un candidato? Y se le mencionaban todos los partidos. Sí. Para alcalde, diputado y presidente. Solo quiero que me permita un segundito. Ya vamos a poner ahí qué dijo la gente en este estudio. Solo le quiero preguntar a don Augusto Aguilar si coincide en este divorcio gradual de la región norte del país con, ¿cómo le podemos decir? ¿Con la política o con su involucramiento en los procesos electorales? Con la participación en los procesos electorales. Si ellos vieron en el tribunal eso, si los políticos en algún momento lo vieron, a mí realmente me entusiasma mucho la intervención de don Augusto Aguilar, porque él fue funcionario, ¿verdad? Igual la del colega Miguel Cáliz, que está aquí ya. Ya está Miguel. En ese sentido, porque en realidad creo, para nosotros, debo decirles que fue un hallazgo. Fue un hallazgo ver eso, no lo teníamos claro desde cuando el norte se había distanciado de participar en las elecciones. Y el norte, entendámoslo como Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, gracias a Dios, y las de la Bahía. Coincide con ese divorcio de los compatriotas en esos departamentos. Frustración, hartazgo y otros factores afines. Don Augusto Aguilar, adelante. Sí, muy bien, y coincido con el resultado de la investigación, y es algo que ya nosotros tenemos alguna información, porque yo, relato aclarando, no fui magistrado o presidente del Tribunal Nacional, sino que ya con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces concluyo que estoy de acuerdo, mejor dicho, con el resultado de la investigación, y diríamos, poco entusiasmo por la actividad política y de participar en las elecciones, eso lo hemos observado desde hace buen tiempo. Imagínese usted, por ejemplo, que cuántos años hace que no tenemos un presidente de la costa norte. Hace muchos años. Y estaba recordando en este momento interesantísimo esto. En 4 elecciones, desde el 2001, 5, 9 y 3, desde el 93, 97, 2001 y 2005, el principal líder de la costa norte, don Jaime Rosenthal Oliva, en las 4 elecciones participó, y en las 4 quedó en segundo lugar. Sí. Eso es uno de los indicadores de lo que está afirmando la licenciada Castellana. Muy bien, muchas gracias, don Augusto. Miguel había reflexionado ya sobre cierta frialdad de esta región del país con la política hondureña. Bueno, buenos días. Yo viví en San Pedro Sula una temporada importante de mi vida, y familiares míos viven allá. Por lo tanto, tengo la visión indirecta de los parientes, pero también la cercana. Hay un sentimiento de larga data de la costa norte, pero en particular de San Pedro Sula, que en los últimos días en las redes sociales es muy evidente y motivo de chiste con las diferencias entre las regiones, ¿no? Como hay un distanciamiento que se ha ido profundizando y que tiene que ver con la sensación de abandono que tiene la costa norte en relación al centro. Se ve la política con distancia, con recelo,
y para mí una de las elecciones que refleja muy bien este distanciamiento es precisamente la del 2013. La del 2013 le dio vuelta a todos los pronósticos de las encuestas. Si usted le pregunta a los liderazgos de Libertad y Refundación y del Partido Nacional, ambos partidos juraban a pie juntillas que ganaban ese departamento y termina ganándolo el PAC. ¿Y por qué representa el PAC? Bueno, es el movimiento antipolítica, el movimiento en contra del sistema, que es algo que seguramente va a mencionar más adelante la doctora Julieta Castellanos, es decir, el movimiento antisistema, que no es solamente un fenómeno en Honduras, sino que en todo el mundo, la gente harta de que la política no responda a sus necesidades, de que no responda a las necesidades básicas insatisfechas, le llama en la investigación, se refleja precisamente en la costa norte, y ante eso uno lo que puede lucubrar son explicaciones. El estudio hace algunas, no voy a quitarle ese privilegio a la doctora Castellanos, que ya lo mencione, pero efectivamente tiene mucho que ver con la historia de la costa norte, no solo la reciente, esta molestia que nosotros vemos y que se vuelve a reflejar desde un sector del empresariado, incluso dentro de los mismos partidos políticos que ya tienen algunos años y los más recientes, la queja permanente de la zona norte es: no queremos que nos dirijan desde Tegucigalpa, y eso a la larga tiene un resultado en las elecciones primarias, en las elecciones generales, pero también en un distanciamiento que se corrobora con encuestas privadas. Es decir, este estudio tiene una virtud: se hace en el 2019 a mitad de periodo, pero se puede corroborar con otros estudios que se han hecho en la POP, en el Barómetro de las Américas, que hacen el ERIC, que hacen otras encuestas, y que es lo que se denomina el tracking, es decir, el seguimiento. Antes de las elecciones, una de las grandes preocupaciones de los partidos es: ¿lograremos sacar a votar a la gente en la zona norte? Y nosotros vemos que las fluctuaciones mayores son precisamente en esa zona. Y no es casual por ello, Renato, y como yo concluyo, que todos los partidos se las arreglen para llevar un candidato designado o designada de San Pedro Sula de la zona norte. ¿Y qué repercusiones tiene para la democracia hondureña, para el Estado de Honduras, esa frialdad gradual que se va manifestando en cada elección de los habitantes de la región norte? Bueno, nosotros hicimos esta investigación con 3 fuentes. Lo segundo que vamos a ver es lo que consultamos, digamos, a 3,000 personas en el país. Pero luego, cuando vimos la respuesta de esta encuesta, hicimos una tercera fuente, y es de una entrevista que hicimos a diputados, a exdiputados, alcaldes, exalcaldes y líderes locales. Porque dijimos: ¿por qué estos políticos no son capaces de cautivar a los electores? ¿Cómo hacen política los políticos? ¿O cómo hacen en otras regiones para que vayan a las urnas, para que vayan a la mesa electoral? Pero además hicimos grupos focales con líderes, y mucho eso, aunque está más adelante, voy a adelantar algo porque ya lo mencionó, digamos, Miguel. Cuando les preguntamos: ¿por qué en la costa, por qué ustedes aquí no van a votar? Porque aquí nos acostumbramos a trabajar y no vivir de la política. ¿Se les cautiva menos con bolsas solidarias y cosas así? Porque en la costa norte, digamos, el elector siente, y para nosotros igual fue un hallazgo muy importante, digamos, sienten ellos que cuando las compañías bananeras, y así nos lo dijeron, cuando las compañías estaban aquí, todo era mejor. No se iba la energía eléctrica, había agua todo el día, digamos, el D'Antoni daba buen servicio de salud, si se enfermaba iba la ambulancia a traerlo a uno al campo bananero. En cambio, cuando llegó la política, todo se vino abajo. Así nos lo dijeron. Cuando el Estado, cuando la política vino al norte y cuando asumieron la administración, cuando perdimos nosotros todo aquel buen servicio que teníamos, fue cuando llegaron los políticos. Entonces ellos asocian el deterioro en la calidad de los servicios públicos cuando el Estado asume, cuando llega la INE, cuando llega el SANA, cuando los hospitales pasan al sistema de salud nacional. Entonces ellos asocian deterioro, pero además dijeron digamos, algo más. Se fue la compañía
y llegó el narco. Si las compañías bananeras hubieran seguido en la zona, el narco no hubiera llegado porque el Estado abandonó el norte. Entonces hubo un vacío del Estado en esa región, ese es su concepto. Y debo decirles, tuvimos grupos focales en La Ceiba, en El Progreso, en Tela. Y con líderes, no con los líderes altos, sino con los líderes de las bases, con los líderes que le mueven el elector en el barrio. Entonces, es muy diferente este comportamiento en el norte con el comportamiento de Occidente. Porque en el Occidente va lo que usted dice, va la Bolsa Solidaria, va con Chamba Vivir Mejor, van los otros programas sociales. Entonces, como el nivel de vida del occidente de Honduras es un nivel de vida con una cantidad de necesidades básicas insatisfechas, entonces va una brigada médica y vacuna, y va una brigada médica y da consulta una vez al año y probablemente llega al año siguiente, pero no lo tenían antes. En cambio, en el norte, cuando estaban acostumbrados a un servicio de salud eficiente, hoy va una brigada médica y no la valoran como se valora en Occidente. Entonces, mucha de esa diferenciación regional tiene que ver con cómo se valora la política y cómo ven a los políticos. Ok, solo permítame hacerle un pase a don Augusto Aguilar por si tiene algún comentario, porque tenemos que ir a una pausa comercial sobre estas revelaciones que nos hace el estudio que hoy nos presenta doña Julieta Castellanos sobre esa región norte poderosa económicamente, pero que en las últimas décadas no ha podido lograr en procesos electorales tener un presidente de esa zona. Es así, ¿verdad? ¿Qué presidentes hemos tenido de Cortés? Paparauna. Bueno, pero por eso dice él, desde hace mucho tiempo. Correcto, ¿no? Así es. Y a pesar de ese peso económico que tiene la región, con un departamento fuerte que influye mucho en el Producto Interno Bruto de Honduras, como es el departamento de Cortés, políticamente no ha elevado a los presidentes de esa zona desde el retorno a la democracia. Adelante, don Augusto. Sí, yo solo le agregaría un aspecto más. El último. Tegucigalpa es la capital política y se ha dicho que San Pedro la capital industrial. La aspiración de una gran cantidad de personas de la región central, llamémosle Tegucigalpa, es a ocupar un cargo o a encontrar un empleo en el gobierno. Y eso despierta mucho entusiasmo, mucha aspiración, sueños y cuantas cosas, y por eso la gente participa más en la actividad política y va a las urnas. En cambio, la aspiración sobre todo de San Pedro Sula y la zona de Choloma, Cortés, etcétera, están más interesados en encontrar trabajo por sí mismo o en la empresa privada, de tal manera que no entusiasma mucho a los habitantes de la costa norte el hecho de que les ofrezcan un cargo público, cuando en realidad también la mayor cantidad de los empleos y cargos están en Tegucigalpa por ser la capital política. Ok, Miguel Cali me recordaba de José Simón Ascona Hoyo, del departamento de Atlántida, pero no sé por qué, Miguel, como que sentimos más a José Ascona Hoyo del centro, aunque sé que sus orígenes están en Atlántida. Si contrastamos, por ejemplo, la empalizada con Pepe Lobo, Juticalpa con Mel Zelaya, ¿me entiendes? Estaban más identificados aquellos con sus zonas que Ascona. Porque hizo su carrera profesional acá, ¿no? Sí. Yo creo que también eso es algo. Sin embargo, un presidente que no se olvidó de su región de origen, que es una cosa que las regiones reclaman siempre a los presidentes que vienen de lo que aquí llamamos interior, pero realmente es una denominación inapropiada. Son otras regiones de Honduras, es Honduras también. Claro. ¿No? Bueno, dejamos esta pregunta en pantalla, vamos a ir a la pausa porque luego la comentará doña Julieta Castellanos. Vamos a suponer que en este momento hubiera elecciones en Honduras. ¿Votaría usted por un candidato del partido para alcalde, diputado y presidente? ¿Qué ha respondido la gente?
Son 3.000 encuestas, ¿no? 3.000 encuestas. ¿En qué periodo? Se hizo en agosto, septiembre y octubre del año pasado. Muy bien. Después de la pausa, la respuesta de doña Julieta. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? Es el tema que hemos planteado este martes para que usted pueda participar en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremece? Puede participar con sus mensajes, también sugerencias y aportes con nuestros panelistas. Tenemos muchos mensajes, me dice Gabriela, pero no nos queremos desconectar de estas gráficas, así que en la próxima vamos a leer los mensajes que está enviando el público. Vamos con la pregunta, rectora Castellanos. Bueno, esta pregunta lo que tenía el propósito era ver qué tanto los partidos políticos tienen un voto duro y qué tanto tienen un voto antipartido, aquellos que nunca votarían por ese partido. Un poco viendo también esa perspectiva de las alianzas que supuestamente podrían hacerse y que podrían ser, efectivas. Si vemos esta gráfica, estamos siempre por regiones de occidente, norte, sur y centro. Estamos viendo que en la región de occidente, quien tiene el voto duro más alto es el Partido Nacional con 10.9%, casi 11%. Pero si vemos en el occidente, la carga electoral y el peso electoral es del 20% más o menos. Entonces, pero vemos que el Partido Libre es el que tiene el voto duro más bajo en occidente, que es el 5.7%, pero tiene un voto antipartido de 37.1%. Libre. Libre. El Partido Nacional tiene de voto duro el 10%, pero tiene el voto antipartido de 42.3%, que es un porcentaje muy alto, más alto inclusive que el de Libre. Hay que ver que en Occidente está también Santa Bárbara, que es un departamento donde Libre tiene mucho elector. Luego tenemos el Partido Liberal, que tiene el 8.7% de voto duro en Occidente y tiene el 42.3% del voto antipartido. Y luego estamos viendo el voto antisistema. Pero expliquémosle así rápidamente a mucha gente que le escucha a usted decir voto antipartido. ¿Qué es voto antipartido? O sea, un voto antipartido es el voto que nunca votaría por ese partido. O sea, nunca votaría por ese partido. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando, Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre, y este es el voto antisistema. Cuando decimos voto antisistema, es el voto o el que dijo que no votaría por ninguno de los partidos que están, constituidos. Si vemos la región norte, tenemos un comportamiento, igual. En la región norte, el Partido Liberal ha perdido muchísimo de sus electores. Estamos hablando que apenas tiene el 5.2%, el Partido Liberal de voto duro. El voto antipartido es del 40%, pero el Partido Nacional es el que tiene el voto más antipartido en el norte, con el 58.2%. Luego el Partido Libre, que es esta gráfica, es el que tiene el voto duro de mayor porcentaje, con el 11.1%, y un 41.0% que nunca votaría por el Partido Libre. Quiero decirles que nosotros pudimos ver que entre el Partido Liberal y el Partido Libre hay una sensación o una expresión. Los liberales sienten que Libre les fracturó el partido cuando se crea Libre. Y los de Libre tienen con los liberales
ese resentimiento por el golpe. Entonces, ahí es donde vemos nosotros esas dificultades probablemente, a menos que se limen muchas asperezas para una alianza que pueda ser efectiva. Porque una cosa es que las cúpulas también puedan vincularse bien, pero ellos mismos admiten que no son partidos obedientes, que no son partidos como el Partido Liberal, que tiene una verticalidad y que se van por lo que se decide en Tegucigalpa probablemente. En cambio, los liberales dicen, nosotros no seguimos consigna, y me imagino que igual los de Libre. En la región oriente, igual estamos viendo Centro Oriente, que los liberales tienen un voto duro de 7.2% y un 37.0% de voto antipartido. Los nacionalistas tienen el voto antipartido más alto también en la región, digamos, centro, y los liberales, y Libre tiene el voto también duro más alto, pero que sobrepasa un poco el 10%. Y en el sur está también una condición muy parecida, el Partido Nacional con el voto duro más alto, 16%, pero es una región con un peso electoral de 8% que no tiene significado. Y como conclusión, el Partido Nacional es el que tiene el voto antipartido más alto en el sur, el voto antipartido más alto en el Centro Oriente, digamos, el voto antipartido más alto en el norte, y en Occidente, pues que no es, que está muy pareja, muy a la pareja con el Partido Libre. ¿Qué te dicen estos resultados, Miguel? Claro. Y aunque sea una encuesta muy representativa, y lo es, nos refleja cuál es el sentir de la población en el momento en que se hizo la encuesta, que es segundo semestre del 2019. Con una serie de situaciones, noticias, eventos, mitad de periodo. Pandemia. No, todavía no. Todavía no. En esta encuesta no había... No, por eso, que está excluida la pandemia. Está excluida la pandemia, cuánto ha cambiado. Entonces, la opinión de la gente. hoy posiblemente estos resultados arrojarían un voto duro muy parecido, porque el voto duro tiene esa cualidad, es leal hasta la muerte. Hay hasta expresiones, cachureco o colorado hasta las cachas, dice la gente, ¿verdad? Y ahora existe Libre también a morir, ¿verdad? Entonces, el sentimiento de voto duro quizás no haya variado mayor cosa, pero el de antisistema, antipartido puede haber variado. Entonces, esto lo que nos dice es un llamado de atención a los partidos a mitad de periodo, cómo están para calentar motores, de cara al próximo proceso electoral primario y general. Este tipo de encuestas no sirven si solamente se ve la encuesta en ese momento. Los líderes políticos de hoy tienen que estar pendientes de estar haciendo este ejercicio, aunque las encuestas nos digan datos que no nos gustan. Y aquí yo quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Aunque estemos nosotros aquí, esto es lo que contestó la gente. Claro. O sea, si al político que está viendo o al seguidor de un partido estos datos no le gustan, pues reclámele a su líder político. O sea, esto es una fotografía que puede cambiar. Puede cambiar a partir del discurso, esto es una mina de oro para el marketing político. A partir de esto, por ejemplo, los partidos saben dónde tienen que poner un poquito las bardas o las barbas en remojo, como prefiera la gente. Los partidos saben dónde va a ser complicado una lucha frontal. Lo que mencionaba la doctora Julieta Castellanos de los liderazgos. Sí ha sido posible que liberales y Libre se pongan de acuerdo a nivel local. Ha sido, yo conozco experiencias muy interesantes en la última elección de alcaldías que algunos liberales daban por perdidas, en la que miembros de Libertad y Refundación decidieron votar y apoyar al candidato que tenía oportunidades, en un contexto de una alianza a nivel presidencial que no se da a nivel de diputados y a nivel local, que esa es una de las cosas por las cuales las fechas en que se realizan las elecciones primarias son importantes en el nuevo contexto hondureño. Así como se habla de una nueva realidad post-COVID o post-coronavirus, hay que recordar que el país se debe leer diferente
a partir del 2013. Y un detalle muy interesante, si uno se pone a ver en las gráficas, es dónde es más alto el voto antisistema. Sigue siendo en la zona norte, sigue siendo en la zona donde ha prevalecido ese distanciamiento, pero ojo, hay un crecimiento importante en la zona sur, y si esto se calculara ahora, que eso va a ser lo interesante, la próxima encuesta que Yudpas haga, podríamos encontrar datos si va en descenso o va en aumento, y eso podría darnos una pauta de cómo se puede dirigir la próxima elección. Sí, yo quiero plantear que cuando entrevistamos a los diputados del Partido Nacional, ellos sí admiten que están perdiendo su voto duro generacional. Ellos dicen, estamos conscientes que 2 elecciones más todavía tendremos el voto duro, el que votó por nosotros en 1980, pero estamos trabajando las nuevas generaciones. Por eso ellos también dicen, nosotros sabemos que el voto de Tegucigalpa es un voto difícil, que el voto del norte es un voto difícil, y nada más lo estamos conservando, estamos tratando de no perder más, pero nos estamos siguiendo al voto del interior, porque ellos están claros que la demanda del centro es una demanda de empleo de más calidad. En cambio, van al interior con otro tipo de ofertas y los aceptan. Ahora, pero ese voto antipartido nos está reflejando mucha información también. Ojo, para los que siguen partidos, este no es un voto de los 3 partidos que están ahí representados, y no es un voto indeciso, no es un voto que está pensando no votar. Esta es la gente que votaría y que, a pesar de que se le colocan las 3 opciones, dice por ninguno de esos 3. En pocas palabras, ahí hay un premio mayor al que los partidos o aspirantes políticos deben. A un outsider. Incluso para un outsider, sí. E incluso para los mismos partidos que están acá, para buscar opciones que puedan atraer transferencia de votos, no solo de otros partidos, sino de la gente que no quiere los partidos. Bien, voy a escuchar los comentarios de don Augusto Aguilar en este momento para luego pasar a la siguiente pregunta. La gente usa diversas fuentes para informarse de lo que sucede, de la problemática y política del país. Periódico impreso, noticiarios de televisión, noticiarios en radio. Es interesante, vamos a salir rápidamente de esto, pero antes los comentarios de don Augusto Aguilar. Esta es una corriente histórica en América Latina desde hace unos 30 años aproximadamente, que se ha venido observando en los diferentes países y partidos políticos. El antisistema y el antipartidos tradicionales, que ya desaparecieron en América Latina casi todos. Esa ha sido, digamos, la constante en los últimos años. Y le voy a dar 3 ejemplos. A mí me gusta participar y dar ejemplos contundentes para demostrar que esta corriente histórica ha llevado precisamente a las nuevas generaciones a creer mucho menos en los partidos políticos. Y hay factores importantes como el hecho de la falta de cumplimiento a las promesas que han hecho los partidos tradicionales, la corrupción por otra parte, el nepotismo y otros factores. Pero le voy a dar 3 ejemplos del antipartido y el antisistema. En México, López Obrador, con un partido pequeño, logra vencer a los 2 partidos tradicionales sumados. En El Salvador, Bukele, con un partido pequeño, muy pequeño, nuevo, tenía 3 o 4 años, el partido gana, logra, precisamente por su actitud antisistema y antitradicionalismo, logra vencer a los 2 partidos tradicionales sumados. Y en este momento, en República Dominicana, un partido nuevo, Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Abinader, está superando en las encuestas a los otros partidos, y es muy probable que no haya segunda vuelta en las elecciones que se van a dar en julio. Con el voto precisamente de las nuevas generaciones que se han rebelado contra el tradicionalismo y que están votando por nuevas opciones, por nuevos candidatos que ofrecen, que hacen otra forma de hacer política y con nuevas ofertas para los países y para los electores.
Muchas gracias, don Augusto. Interesante la opinión. Salgamos de esta pregunta, por favor, rectora, para ir a la próxima pausa comercial. Sí, como una intención era ver cómo se forman los criterios políticos, los electores. Es interesante. ¿Quién influye en ellos? Sí. Entonces dijimos, la gente usa diversas fuentes para informarse de lo que sucede, de la problemática política del país. Aquí se muestran solo los que dijeron que se informan todos los días. Sí. Entonces, la respuesta, los que se informan en periódico escrito es la gráfica verde. O sea, la prensa escrita muy poco está influyendo en que se informen los ciudadanos de los problemas políticos. La segunda es noticieros de televisión, es la franja azul claro, más alta, y en todos los casos está por encima del 58% en el norte, 62%, pero es el medio que más influye en la formación, los noticieros de televisión. Luego dice noticias en la radio, es la gráfica color lila, que es la tercera de izquierda a derecha, con unos porcentajes que andan entre el 24, 20%, 25%, o sea, como un cuarto de la población todavía, un quinto, un cuarto, se informa a través de la radio. Luego, correo electrónico, que es la gráfica roja, muy poca gente es por el correo electrónico. Tenemos la siguiente, que es la página web, que es la morada más encendida. Y el otro que dice redes sociales. O sea, la televisión, los noticieros de televisión y las redes sociales es la fuente de información que se usa para informarse de la política y de los problemas del país. La siguiente gráfica. Permítame. Sí. Como periodista me interesa reflexionar. 61% en el occidente se informa y forma su opinión de la televisión, el norte 58%, el centro oriente 62.9% y el sur aún más todavía 79.1%. Claro, el fenómeno ahí son las redes sociales, que después de la televisión vienen las redes sociales. Un comentario de un minuto sobre esto para ir a la pausa, Miguel. Bueno, esta es parte de la nueva realidad. En el pasado lo que nosotros teníamos en primer lugar era la radio. Junto con la televisión, las redes sociales tienen una peculiaridad, y es que replican información que aparece en noticiarios, replican información que aparece en la radio, pero casi siempre con el comentario, o con la posibilidad de que el que transmite la información agregue, cambie, modifique, y por eso en la actualidad lo que se denominan bulos o noticias falsas o campañas en redes sociales se ha vuelto esencial a la hora de hacer política. El fenómeno de la televisión viene ya desde hace algunas décadas, que desplazó a la radio como el medio preferido de los hondureños para informarse. ¿Su comentario, don Augusto? Sí, efectivamente, las normas, las costumbres, la forma de obtener información, conocimiento, eso ha ido cambiando en todo el mundo. Hemos evolucionado y desde hace mucho tiempo recordamos que el principal medio para hacer política y para información era los medios escritos, y no la radio, y en este momento la televisión sigue siendo, desde mi punto de vista, la forma o el medio por el cual se influye más en el comportamiento colectivo. Las redes sociales han tomado auge, pero en este momento están corriendo un alto riesgo por la forma en que se está manejando, por las falsas noticias y con una cantidad de irregularidades que está perjudicando precisamente el valor que estaba obteniendo las redes sociales. Gracias, don Augusto. Vamos a ir a la pausa, pero dejo planteada la gráfica que va a comentar la rectora Julieta Castellanos en los próximos minutos. ¿Cuáles de las siguientes personas o grupos de personas influyen más en su preferencia política? Madre, padre, amigos, otro familiar, ninguno, políticos. ¿Cuál es la intención aquí, rectora? Ver con quiénes hablan las personas para hacer sus criterios políticos. ¿Quiénes influyen más en hacerse de una preferencia política o en decidir por quién van a votar? Muy bien. Y luego, ¿qué medios influyen más en su preferencia política? ¿No lo habíamos discutido esto? No, porque aquello es
¿Por quién usted se informa? Ok. Ahora es qué medio influye para que usted se forme políticamente. Muy bien. Es otra cosa. Y luego, ¿qué tan interesado o interesada está usted en los asuntos políticos? En cuestiones políticas, otra, la gente habla de la izquierda y la derecha. En términos generales, ¿cómo colocaría sus puntos de vista en esta escala? Y un poquito más adelante, ¿qué tan dispuesto estaría usted de participar en las siguientes actividades para promover sus intereses políticos? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con los siguientes países como ejemplo para Honduras? Seguimos después de la pausa con Frente a Frente. Augusto Aguilar, Julieta Castellanos y Miguel Cálix. De inmediato leemos sus participaciones en nuestro Twitter, @FrenteAFrenteHN. Francisco Bueso, la democracia estilo Honduras aguanta más golpes por lo visto. En 40 años solo una vez se contaron todos los votos, en 2017, y se contaron mal. En 2021 será igual por los vientos que soplan. Rolando Bustillo, bueno, al menos ya sabemos que los que mantienen al país a flotes somos los de la costa norte y el sur. Los de Tegucigalpa solo a un puesto político pueden aspirar. Con razón, tanto cachureco florece en la capirucha, dice, salvo algunas excepciones. Edgardo Mejía, la democracia no va a resistir. Todos en el actual gobierno, por varias razones, no van a soltar el poder. No ir a la cárcel, seguir drenando las arcas, seguir embelezando el poder. Van a cancelar las elecciones primarias, poner candidatos de dedo después de amañar las generales. La democracia siempre resistirá. Los que no lo conseguiremos seremos los ciudadanos. Sin lugar a dudas que la ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Y pues nos comparte su imagen. Roberto Díaz Alcerro, la democracia en Honduras es tan frágil como el techo de vidrio que tienen los que gobiernan. Los gobernantes deciden por el pueblo a conveniencia personal. Cuando haya seguridad política, laboral, jurídica y ciudadana, tendremos una democracia más estable. Sonia comenta, hay mucha apatía en el norte y apatía en el hondureño en general. No hay líderes que muevan a esa gente a las urnas. Necesitamos que los partidos políticos hagan su tarea de buscarlo con lupa, pero resulta que no lo hacen y terminan poniendo al mismo de siempre que los controla. Déjà vu, no tiene otra explicación el programa, dice. ¿A qué democracia se refieren? Consultan también. Un último mensaje de Eduardo Ulloa, el pueblo hondureño es un pueblo golpeado, abusado por tanto su clase política como del sector económico, ya que los políticos legislan para beneficiar a un grupo privilegiado, la oligarquía, y ya vendrán las falsas promesas de los políticos al momento que se aproximen las elecciones, y también comparte esta imagen. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? El tema de este día. Muy bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos a avanzar con un poquito más de celeridad porque son las 8:14 minutos ya. Ahí está. ¿Cuáles de las siguientes personas o grupos de personas influyen más en su preferencia política? Rectora. Vemos que en las 4 regiones es la madre en primer lugar, en segundo lugar el padre, los amigos, otro familiar y luego la categoría ninguno. Más del 50% en todas las regiones dice que ninguno. Pero aquí lo más importante es que los políticos no influyen. O sea, es la última barra morada, donde dice los políticos solo en unos porcentajes que están entre el 3 y el 7.4%, lo que significa que lo que dicen los políticos, lo que hablan, no es en realidad lo que hace que las personas, digamos, se definan por esas preferencias. Si vamos a la siguiente gráfica, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Yo no estoy conectado en este momento. Es la número 60. La número 60. La número 60. Vamos con la 60 mientras yo logro conectarme. ¿Qué medios influyen en su preferencia política? Esta pregunta es, ¿qué medios de comunicación influyen para que la gente se haga de una preferencia política? Y luego aquí tenemos de nuevo la televisión, que está con el menor porcentaje, lo tenemos en el 43% y el más alto el 69%, pero es el medio que más influye. Luego se repite que la prensa escrita tiene mucha menos influencia. La radio tiene también una influencia aquí más baja.
O sea, la radio es para informarse, pero para influir como preferencia política vemos porcentajes más bajos que en la gráfica anterior. Digamos, las redes sociales, que no tiene tanto el peso como para informarse. Digamos, las redes sociales, aquí estamos en 18 en Occidente, 23 en el norte, en Centro Oriente 20 y en el sur 34. Ahora, ese sur, más voto antipartido. Pero es coincidente con lo que estamos viendo, ¿verdad? Correcto, así es. o sea, cuando vemos el sur, que de pronto el sur irrumpe como con un movimiento de protesta muy fuertes, con tomas, con acciones de fuerza, inclusive vimos lo de Navidad, ¿verdad? Sí. O sea, hay un rechazo, una actitud muy anti, ¿no? Entonces, y lo estamos viendo en los datos y lo vemos en la expresión fáctica también de la gente así allá, es. ¿no? Continuamos entonces, no sé si tienes algún comentario de esto o pasamos a las otras preguntas. Y luego cuando dice, digamos, ninguno, para terminar, ninguno es la otra gráfica, ¿verdad? Si quiere pasamos a la otra para ir más rápido. Dice, ¿qué tan interesado está usted en los asuntos políticos? Digamos, muy interesado, la gráfica verde. Estamos viendo que muy interesado no llega ni al 10% en todas las regiones, muy interesado. No estoy interesado, está en la mayoría. Digamos, aquí nada más se pusieron los dos extremos, ¿verdad? Los que contestaron no estoy interesado y sí estoy interesado. La gráfica siguiente dice, en cuestiones políticas la gente habla de izquierda y derecha. En términos generales, ¿cómo colocaría usted sus puntos de vista en esta escala? Aquí lo que queríamos ver era qué tan cierto es todo ese miedo que se hace hacia la izquierda, a que Cuba, que Venezuela, que Nicaragua, qué tanto la gente está realmente comprometida o creyendo que sus conceptos son esos, o el otro extremo, digamos, la derecha. Queríamos ver la polarización, cómo estaba en el país, y bueno, digamos, aquí vemos de izquierda a derecha los que se identifican más a la izquierda son los rojos, 9.3, en el norte sí hay un poco más, 13.5, luego en el centro sur es muy baja, el sector de izquierda, que se considera de izquierda, y en el sur vemos el 13.8, que igual es como el porcentaje más alto, y luego se van moviendo los porcentajes, pero lo que destaca es que en el centro, los que se consideran más en conceptos centristas, es la mayoría, que es la gráfica verde. Sí. Es la más alta y está por sobre el 27%, y luego tenemos los rosados y los verdes más claros, que también los podríamos identificar, digamos, en el centro. Entonces, en términos generales, hay un concepto más de centro, digamos, en la población, que hacia los sectores extremos, como la extrema derecha o la extrema izquierda. Si vemos también en el norte y en el sur también el extremo derecho, sí está mucho más fuerte. Permítame, me gustaría escucharte el comentario, Miguel. Aquí lo interesante es cuando uno suma, recordemos que esto es cómo se ubica la gente a sí misma, es decir, es su conciencia de su ideología o su vinculación política, y los números de los dos extremos son muy parecidos, es decir, hay personas que de manera categórica entre 16 y 21, 22% dicen soy de izquierda, centro izquierda o de izquierda, de derecha soy entre 17 y 24, soy de derecha, centro derecha, pero esos dos extremos compiten con un gran porcentaje que anda arriba del 36, casi 40% de gente que se considera centro. La lectura ahí es que cualquiera para las alianzas que también busque la transferencia de votos tiene que acercarse un poco más a posiciones moderadas. Sí. La gente de centro casi siempre se considera yo soy moderado, a mí no me gustan los extremos. Sí. Entonces, eso en los grupos focales, recordemos que esta es una fotografía de finales del año 2019. Para el año electoral, este tipo de cosas puede modificarse o puede afianzarse. Seguramente van a seguir haciendo la pregunta, y
esto se ratifica no solo con este ejercicio que ustedes hicieron en grupos focales, sino con lo que la POP, en Barómetro de las Américas, ha hecho de seguimiento en los últimos 12, 16 años. El hondureño tiende al centro y esa es la razón por la cual cuando ha habido explosiones sociales no duran mucho y el llamado a diálogo o las posiciones que buscan diálogo son las que normalmente buscan los partidos, posiciones menos confrontativas, y por eso vemos cómo en las elecciones pasadas los candidatos trataban de capturar la atención del otro lado, o llamemos de los indecisos, apelando a posturas de no confrontación. Es más, cuando los candidatos en las elecciones anteriores se han ido directamente en postura confrontativa, el resultado no capta ese voto que se denominaría centrista en Honduras. Yo le pregunto a don Augusto, es decir, los centristas, según esta gráfica, son más en Honduras, los centristas son más en Honduras y no son muy proclives a los extremos. Quieren cambios, los centristas quieren cambios, pero sin actitudes extremas de los de izquierda y los de derecha. Miren, esta es una buena herramienta porque certifica lo que muchos estudios de opinión pública nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Allá el que tenga oídos para oír y ojos para ver. Allá el que se quiera perder de cómo somos los hondureños. Don Augusto Aguilar, sobre este tema. Efectivamente, coincido con lo que han expresado. Esto, como decías hace algún momento, se da en la forma en cómo la sociedad, las masas han cambiado su comportamiento, sus actitudes y sus ideales. En este momento en América Latina y en los últimos años hemos encontrado ese fenómeno, el que estamos ustedes dando a conocer, el hecho de que la gente prefiere el centro. En resumen, yo podría decir que la situación aquella en que se planteaba que la lucha era más ideológica de izquierda y derecha, eso ha perdido vigencia en muchos países en América Latina y en Honduras también. La gente ahora se preocupa más por la salud, por el empleo, por la vivienda, por las oportunidades de trabajo, más que por las ideologías, y por eso el auge del centrismo tal como ustedes lo están planteando. Bueno, si tienen algún comentario, tenemos tiempo todavía, si tienen algún comentario, porque como está de moda, como que se ha reactivado este asunto de izquierdas y derechas, si tienen algún comentario adicional sobre esto, por favor. Digamos, un poco lo que nosotros queríamos ver que tan infundados son los miedos que tratan de trasladarle a la gente, la izquierda, Nicaragua, Cuba, digamos, Venezuela. Digamos, en realidad la gente, yo siento que esa era la intención de la pregunta, ver si en realidad... Y la complementamos con otra pregunta más adelante. Para aquí fíjese que yo creo que vale la pena que esta sea la pregunta. Ahí está en pantalla, mire. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con los siguientes países como ejemplo para Honduras? Para Honduras, o sea, nosotros cuando vimos esto, hay que hacer otras preguntas que nos lleven a esa cosmovisión que tiene el hondureño. Y cuando dijimos, digamos, Costa Rica, estamos viendo que en todas las regiones, más del 66% dice Costa Rica. Costa Rica. O sea, el modelo Costa Rica. Y fue antes del COVID, ¿verdad? Y después de esta pandemia, olvídese, todavía más. Entonces, sí, o sea, luego dijimos, bueno, digamos Costa Rica, Nicaragua, que es lo más cercano que tenemos, y vemos que hay un bajón. Estamos hablando de la segunda barra. O sea, digamos, Nicaragua... El porcentaje más alto está el 30% en el centro oriente, de ahí baja. Vimos después Chile. Que cuando se hizo esta encuesta no había pasado el problema de Nicaragua. Sí. No, ni en Chile, digamos, en Chile no estaba el problema. Tampoco. Sí. Entonces, digamos, en Chile no había reventado el estallido social que hubo allá. Entonces, la gente igual, vemos que es la segunda preferencia. O sea, pareciera que la gente busque estabilidad, desarrollo, más distante, pero digamos, ubicamos Chile como el gobierno, digamos, de Piñera, un gobierno, digamos, de derecha en este momento, ¿no? Y luego Venezuela.
vemos que es el porcentaje más bajo Venezuela. Entonces, probablemente una alianza o un partido que invoque Venezuela, que invoque Nicaragua, que invoque, quién sabe, o un partido que asocien con esta cosmovisión, vemos que la preferencia de la gente le pone reparos. Cuba. Luego, digamos, Cuba, más aceptación que Venezuela, mejor valorado, por lo menos por más porcentaje. Señalémosle a la de gente población. cuál es Cuba, porque mucha gente está leyendo las gráficas. Estamos viendo, Cuba es el Ese amarillo. Cuba, el amarillo. Este es Cuba, el amarillo. Cuba. Este es Venezuela. Aquí estamos con Chile, Nicaragua y Costa Rica, el verde. El verde. Y luego el tercer país Guatemala, que la gente asocia, Guatemala, que es la barra azul. Entonces, con esto que hicimos nosotros, confirmar las preguntas anteriores en cuanto a izquierda, derecha, y eso era la intención es cómo anda la cosmovisión del hondureño, cómo se siente respecto a otros o cómo ve los otros países. Esa era un poco la intención. Ok, me gustaría un comentario de Miguel Calix en este momento, mientras recupero esta gráfica. Miguel, si vemos los tres países con que los hondureños se identifican más, Costa Rica en primer lugar, luego vendría Chile y luego Guatemala, de las naciones ahí. Me llama la atención que no esté Estados Unidos, porque... porque es que no es comparable, pues. Pero hubiera sido interesante para volcar la gráfica, porque aquí la gente opinaba sobre cada uno de ellos. Sí. Lo interesante, pero mirábamos dentro de lo que era más posible, no poner un extremo, porque hay muchos que les gusta hacer especulaciones de si las elecciones en Estados Unidos son de esta manera acá. Ojo con el hecho de que en esos tres países hay un rasgo esencial, y es que son procesos electorales sin contratiempos. En esos tres países hay transferencia pacífica del poder, hay aceptación de resultados, o sea, todo este estudio está muy enfocado en Guatemala aún y con su problemática interna, ¿verdad? En el estudio de la democracia. Estamos hablando, las preguntas del otro estudio hablan mucho sobre cómo ven los hondureños su democracia, si creen en la democracia, y al hacer todo un estudio, porque es un estudio en completo, uno se da cuenta que estos países sí han logrado superar diferencias. Alguien podría decir, sí, pero hubo un conflicto en Guatemala recientemente, sí, pero fueron a elecciones y lo resolvieron pacíficamente. Y aunque nosotros, por detalles de noticias, estamos más informados de algunas interioridades del proceso, la verdad es que hubo un proceso de transmisión pacífica del mando en Guatemala. Lo hay en Chile, es más, usted menciona a Piñera, pero la gente sabe que Michelle Bachelet, que es una persona, que es una figura reconocida, fue presidenta en ese país, volvió a ser presidenta en ese país. Piñera volvió a ser presidente, que por cierto, los chilenos tienen todo un desafío ahí con el tema de liderazgos, tienen 16 años votando a las mismas dos personas, ¿verdad? Y eso también hay un detalle más interesante en el estudio con respecto a los liderazgos, que eso solo se puede ver en los grupos focales. Esto solo es encuesta. Por eso cuando uno quiere saber por qué la gente piensa esto, eso se tiene que acudir a cualitativo. Yo podría especular que en el caso de Costa Rica podrían ser desde que el país es estable, podría también especular que es porque no tiene ejército, y eso también sería para hacer un análisis adicional que solamente el UDPAS puede hacer. Pero es conteste con la gráfica de los países, porque nosotros aquí cuando seleccionamos estos países para ponérselos, para presentárselos a los que iban a contestar, elegimos un país identificado más o menos centro socialdemocracia, Costa Rica, elegimos otros países identificados más con derecha y otros países más identificados con izquierda, ¿verdad? Sí. Entonces cuando identificamos Guatemala y Chile, estábamos viendo un poco derecha, cuando vimos Nicaragua y Venezuela, Cuba, un poco izquierda, y cuando Costa Rica, socialdemocracia, centro. Y eso un poco para verlo coincide con la anterior pregunta. Un poco era, claro, nos vamos a Estados Unidos, nos distorsiona la respuesta porque todo el mundo va a querer ser Estados Unidos. Me voy a atrever a decir algo porque no quiero alterar en nada estos resultados. De repente, por lo que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos meses, haya cambiado un poco la opinión de los hondureños, digo yo. Por eso digo, es bien... Estaba reciente el conflicto nicaragüense cuando esto pasó. No, sí, ya había empezado el conflicto. Lo de Chile, como ella misma mencionó, también. no había reventado como estaba. Ahora, pero
Destaco lo de Costa Rica. Destaco lo de Costa Rica y no me cabe duda que después de la pandemia, Del manejo de la pandemia. solo 10 muertes en Costa Rica, creo que todavía no llegan a los 1000 casos positivos. Todo el mundo se impresiona de un país con 98% de agua en sus viviendas. Están contabilizadas las casas que no tienen agua en Costa Rica, 7000, con una cobertura de salud fuerte de 85, aunque hay un déficit de médicos en Costa Rica, pero hay una buena cobertura sanitaria y de seguridad social. No hay duda que un país que es común en historia con nosotros nos enorgullece. Agarró otro camino desde el 49, del 48. Sí. Adelante, don Augusto, con el comentario, luego la pausa y seguimos con las últimas gráficas. Sí. Muy breve, confirma lo que se ha estado aclarando en este momento, lo que habíamos expresado hace algún momento. ¿Por qué se admira Costa Rica? ¿Porque es un país de izquierda o porque es un país de derecha o ha tenido gobiernos de izquierda y derecha? No, a Costa Rica se le admira porque ha progresado, ha avanzado en su educación, en su salud, ha progresado en el aspecto económico, en el empleo, etcétera. Si esa encuesta se hubiera hecho hace algún tiempo, cuando Nicaragua estaba en su mejor momento, también es muy probable que los porcentajes hubieran sido más altos. De tal manera que solamente quiero hacer esa observación, que es el mismo caso de Chile. Chile es admirado y tenemos los dos gobiernos al que se refería hace un momento, uno de tendencia de izquierda y otro de derecha, pero de igual manera a Chile se le admira por su avance, por su industrialización, por su situación económica, por su progreso en la salud, en el empleo, etcétera. Entonces, cada día, por eso estamos sosteniendo eso, cada día la conducta colectiva se orienta más a la satisfacción de sus necesidades básicas que por las ideologías. Interesante. Vamos a la pausa comercial, pero dejo planteada ahí la gráfica para comentarla cuando regresemos. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de participar en las siguientes actividades para promover sus intereses políticos? Ejercer el sufragio, convencer a otros de que voten por usted, dañar o saquear propiedad privada, unirse a un paro laboral, promover iniciativas ciudadanas, participar en una reunión de un partido político, participar en una manifestación, bloquear calles y carreteras, expresar su opinión en redes sociales. Ya miro que el YUDPAS y las otras instancias trataron de desentrañar cómo somos los hondureños, de hurgarnos, de registrarnos. Con todo el apoyo de los entes regionales, porque también docentes de los entes regionales participaron en la encuesta. Fue una encuesta muy amplia, muy participativa realmente. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de participar en las siguientes actividades para promover sus intereses políticos? Después de la pausa seguimos con Julieta Castellanos, Miguel Calix y Augusto Aguilar. 8:39 minutos, agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Luis Estrada nos comenta, vivimos apagando incendios, pero una parcela de políticos se quedan con toda el agua. La otra parte, la más grande, se eterniza en la pobreza. No ocupamos un héroe, es urgente que todos nos preocupemos en mejorar la sociedad. Buen día, Renato y honorable doña Julieta, un enorme grupo de amigos multidisciplinarios de nuestra patria. Estamos haciendo oposición para que los 3 partidos políticos grandes financien de sus propios fondos las elecciones primarias y ahorrarnos 1.200 millones en elecciones falsas. Juan Pablo Herrera, cuando surjan verdaderos líderes honestos, transparentes y con conciencia social que no se presten al juego de los que ostentan el poder por un cargo político, lastimosamente no vemos en la oposición nadie con esas características. Seguiremos igual o peor. Wilmer Aguilera, las elecciones son parte de la democracia, que su fin es la representación del pueblo al confiar el pueblo en los políticos, los cuales abusaron para llenar sus bolsillos. Es imperativo el liderazgo nuevo, con temor de Dios probado, amor a Honduras y respeto por las leyes. Job comenta, para el actual gobernante la democracia es una palabra nada más, Dios nos libre. Carlos Reyes, soy de Cortés y aquí estamos conscientes de que casi el 100% de los políticos son corruptos, desde cualquier puesto que surjan, desde educación hasta justicia. Y esto es igual hoy, cuando los aspirantes a alcaldes son representantes de estructuras oscuras del país. No
más. Agradecemos sus participaciones con el tema de hoy. ¿Cuánto resistirá la democracia hondureña a este ritmo de golpes que la estremecen? Continuamos con este tema al retornar de la pausa. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de participar en las siguientes actividades para promover sus intereses políticos? Ejercer el sufragio, convencer a otros de que voten como usted, dañar o saquear propiedad privada, unirse a un paro laboral, promover iniciativas ciudadanas, participar en una reunión de un partido político, participar en una manifestación, bloquear calles y carreteras, expresar su opinión en redes sociales. Ya vienen los comentarios después de estos mensajes. Seguimos con Julieta Castellanos, Miguel Calix, don Augusto Aguilar. En este frente a frente vamos con la pregunta 63, que ya la hemos repetido, así que su comentario, rectora. Sí, en este caso lo que uno destaca es que ejercer el sufragio es el porcentaje más alto, y aquí comentábamos que probablemente la elección de este año 2021 va a andar por un 41-43% de participación, porque la gente, este porcentaje de gente ve que esa es su forma. Me gustaría que, aparte de la pregunta que hemos leído, usted así rápidamente le indique a la gente cuál fue la intención de esta pregunta. Sí, como desde el 2017 hemos visto una participación en movilizaciones, en protestas, en tomas, en revueltas, nosotros quisimos ver qué tanto la gente está dispuesta a participar en este tipo de hechos. ¿Van a ser elementos de gobernabilidad o esto es un porcentaje alto que vamos hacia unos movimientos de protesta y a unas movilizaciones que se van a ver cada vez más inmanejables? Era un poco para tomar decisiones, un poco para ver en perspectiva cómo la gente está dispuesta o no a participar y cómo eso puede impactar en la gobernabilidad del país. Eso fue un poco, y también qué tanto apoyo a los procesos de participación ciudadana. Entonces aquí vemos, dice, ejercer el sufragio, que es la barra roja. Luego tenemos participar en una reunión de un partido político, es esta. O sea, vemos que entre las dos, si la elevan un poquito, sí, entre las dos estamos hablando de 41 más 16. O sea, ahí hay un nexo. Dice, la tercera, convencer a otros para que voten por usted. Estamos hablando de 14%, 18, 14, 20. O sea, que si vemos, estas tres primeras barras tienen que ver con actitudes políticas para participación ciudadana, ejercer el sufragio, participar en una reunión, convencer a otros, que todavía los partidos políticos todos tienen un nicho de personas que estarían dispuestas a participar en la política. Luego viene la otra que dice participar en una manifestación. Ya tenemos que más baja. Dañar o saquear la propiedad privada. Estamos viendo que es bajísimo el porcentaje, 1%, 1.9, 1.4, excepto en el sur, que es 3.4. Sí. Y vemos que es conteste. Coincide con lo que hemos visto. Es conteste con lo que hemos visto en el sur. Luego dice bloquear calles y carreteras. Hablamos de 3.1, 6.9, 4.2 y luego de nuevo en el sur. Más alto, 6.7. Dice unirse a un paro laboral, es la barra que está en negro. Estamos hablando de bloquear calles y carreteras, perdón, es esta barra. Luego dice expresar su opinión en redes sociales, que es la verde. Aquí vemos que se va subiendo y sube más en la región, centro, norte, y en el sur, y mucho menos en occidente. Solo permítame para decirle a la gente, o sea, miren ustedes, la gente está diciendo que para promover sus intereses políticos no está tan dispuesta a dañar o saquear propiedad privada, no está tan dispuesta a bloquear calles y carreteras,
Pero sí está más dispuesta, digamos, a expresar su opinión en redes sociales y a promover iniciativas ciudadanas. O sea, todavía queda que la barra azul y un poquito más a unirse a un paro laboral inclusive, mire. Sí, es que es este. Ahí está, 9.2 en el occidente. En el norte estamos en 14.77 en el norte y 12.9, casi 13 en el centro oriente. En el sur. Y en el sur tenemos 11. Entonces, esta es a lo que la gente estaría dispuesta. Entonces, yo creo que esta información para nosotros era importante porque como estábamos viendo desde el 2017, digamos, un rechazo hacia los resultados electorales, un rechazo a otras acciones. Y bueno, hay que ver ahora con la pandemia también, cómo esto puede influir. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas en los últimos 12, 15 años en Honduras, Miguel. El porqué, cómo reacciona la gente con bloqueo de calles, daños a la propiedad privada y todo eso. A mí me gusta ver esto en perspectiva con resultados electorales, porque no es, o sea, de todos estos gráficos, yo creo que las gráficas del norte no nos extrañan. La que nos debe llamar la atención, porque va a ser el predictor de la próxima competencia electoral, es el sur. Y porque en el sur hay algún nivel de inconformidad que se refleja en las gráficas, que no es nuevo. O sea, solo tenemos que ver, a mí me gusta siempre decirle, fíjese en qué departamentos logró diputados el PAC en la elección del 2013. O sea, hay un nicho electoral que quedó descubierto en el 2017 porque no había una expresión partidaria que capitalizara a tiempo la inconformidad a nivel de diputados, pero sí lo ha hecho a nivel local, y en esta es una radiografía, repito, del año 2019, nos indica, ¿tenía o no tenía un diputado el PAC en el año 2013? Sí lo tenía, pero aquí viene lo interesante, tienen un diputado que fue del PAC y que ahora es del PINU. Me refiero no voy a mencionarlo para que no pareciera que estemos haciendo campaña por alguien aquí. O sea, si una persona mantiene un capital político en una zona y la gente lo sigue votando, eso es un detalle interesante. Hay un nicho de trabajo electoral ahí que se puede nutrir. Y hay que ver, Miguel, porque el diputado de estos dos partidos, digamos, que han mencionado, no hacen campaña como lo hace un diputado que esté en el poder, porque un diputado que esté en el poder distribuye recursos, claro, beneficios. En cambio, ese voto de esos diputados es el voto más de conciencia política. Y en este caso característico se ha mantenido vigente desde la elección del 2013 un grupo de personas que antes votaba a la democracia cristiana, lo voy a decir, ahora vota por este candidato del PAC o del PINU, y ahí hay un nicho de inconformidad política que ha capitalizado el Partido Libertad y Refundación también, y que ha hecho que cueste mucho más a los partidos tradicionales capturar el voto. ¿Quién ha sido el que ha drenado votos hacia estos partidos? Ha sido el Partido Liberal, que fue el de la gran fractura en este departamento, aún y con la fortaleza que tienen sus alcaldes en la zona, porque sigue siendo muy fuerte en el poder local. Para mí esto, repito, es una radiografía. No deben enojarse los seguidores de partidos políticos y líderes políticos. Esto sirve para tomar decisiones. Claro. Para eso sirven las encuestas. Y para que ellos se miren. Y en este caso, con una salvedad adicional. No es una casa encuestadora, es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Nacional Demócrata, que es de sobra conocido por ellos, que ha colaborado precisamente para el fortalecimiento de la democracia en el país, y que en este caso lo que está dando son pistas sobre cómo fortalecer esa democracia en la que hemos visto los seguidores de redes sociales tienen gran desconfianza. Muy bien, le voy a pedir la opinión a don Augusto Aguilar. Adelante. Sí, me parece muy interesante los resultados que han presentado. Eso obliga, desde mi punto de vista, a que los partidos políticos tienen que seleccionar mejor a sus candidatos. Porque el hecho también de no ir a votar o de no negarse a acudir a las urnas también es una actitud, es una forma de protesta, de inconformidad con el sistema o con los partidos políticos, de tal manera que la situación va evolucionando y esperamos que
los partidos se preocupen mejor por sus programas de gobierno, que ofrezcan la oferta política y además en la selección de sus candidatos, que ya no debe, desde mi punto de vista, centrarse o procurar llevar candidatos que por el hecho de haber sido afiliados o militantes permanentes de un partido político, sino que deben buscar mejores características con mejores perfiles para que puedan hacer una atracción para los electores. Muy bien, vamos a la última pausa comercial, luego vendremos cuando ya tenemos las 8:54 con los hallazgos y conclusiones. Ya no nos va a quedar, no va a quedar tiempo del último módulo. Más gráficas. A menos que usted quiera resaltar una o dos. Ok, una o dos que las vamos a escoger. Volveremos. Sí. Vamos ya con estas últimas gráficas. Diputados, relación con el poder y consolidación del liderazgo departamental y local. Doña Julieta. Una vez que teníamos los dos bloques anteriores, nos hicimos una siguiente pregunta. ¿Cómo hacen política los políticos? ¿Cómo se acercan al ciudadano? ¿Cómo se vinculan con el poder? ¿Por qué en Occidente votan y por qué en el norte mucho menos? Entonces hicimos entrevistas a 43 diputados de todos los partidos, excepto el partido Alianza Patriótica, que no tuvimos tiempo porque en eso ya nos vino, digamos, la pandemia, pero de ahí de todos, alcaldes y exalcaldes, y pudimos construir que los diputados son un centro de poder departamental, es un núcleo duro de poder. Ese núcleo duro de poder se debilitó muchísimo con el partido, digamos, liberal, pero lo conserva el Partido Nacional y Libre, que también heredó un poco de aquellos liderazgos nuevos y otros que heredó de los que fueron del Partido, digamos, liberal. ¿Cómo se vinculan los diputados? Con el Poder Ejecutivo a través de proyectos institucionales en los ministerios o de programas sociales que muchos se manejan políticamente. Y luego Poder Legislativo, Fondo Departamental, subsidios y presupuesto. Y pudimos identificar al menos 6 grupos de diputados. Los que tienen un acceso directo al poder, que manejan muchos recursos y tienen muchos activistas. Los que tienen un acceso intermediado por otros, pero que son de confianza, que gestionan fondos importantes y que apoyan proyectos departamentales. El grupo número 3, que es un círculo de confianza que se está construyendo con diputados electos en la última legislatura o en las 2 anteriores, que están consolidando sus poderes y que reciben apoyo para que consoliden ese poder. Luego el grupo número 4, que no cuentan con la confianza del poder y que no tienen intereses de vincularse con el poder o aparecer vinculados al poder. Estos salen electos por el voto independiente, no tienen o tienen muy pocos activistas y tienen una presencia mediática importante. Ellos no hacen campaña, pero tienen mucha presencia en los medios, los entrevistas, y mantienen a sus seguidores por el desempeño parlamentario. No son seguidores que hay que darles una preventa para que voten por ellos. Luego tenemos el grupo número 5, hay que elevar la gráfica. El grupo número 5, que son los diputados con una oposición ideológica militante. Son grupos que tienen sus seguidores políticos ideológicos. Y el grupo número 6 son diputados que han salido electos por su desempeño en las artes, los deportes, la cultura, pero son poco visibles a nivel nacional o departamental, salieron electos por su popularidad, no tienen una vigencia, una permanencia mediática importante y probablemente no sean reelectos o ellos mismos no les interese volver. Estos grupos de diputados hacen política con, obviamente estos 3 primeros grupos tienen acceso mayor a los fondos desde el Ejecutivo y a los fondos desde el Poder, legislativo. Los otros no tienen acceso y hacen política por otros medios. Si vamos a la gráfica siguiente, aquí está. Podemos ver qué le piden. Diputados y alcaldes están en una relación muy estrecha.
¿Qué les piden los ciudadanos a los alcaldes y los diputados? Hay dos tipos de demandas, las comunitarias, que les abran calles, carreteras, digamos médicos, enfermeras, medicinas, centros de salud, digamos canchas, todo lo que es comunitario. ¿Qué les piden, digamos, a nivel personal? O sea, ¿qué le pido yo para mí, no para la comunidad? Están pidiendo empleo para parientes, correligionarios, amigos, pisos, techos, fogones, becas de secundaria, de universidades públicas y privadas, cupos en universidades públicas. Esto salió mucho, sobre todo con la de UNAC, con la de Agricultura. Fertilizantes, abonos, ayuda económica para pagar préstamos, televisores plasma, celulares, pagar internet, cómprame la recarga. La gestión de citas médicas, cirugías en hospitales, compra de medicamentos, pago de exámenes médicos y servicios de abogacía. Si nos vamos a la gráfica anterior, si volvemos a la otra gráfica, ¿qué diputados tienen más posibilidades de resolver las demandas comunitarias? Los tres primeros grupos. Claro. ¿Qué diputados tienen posibilidad de ganar entonces? Los tres primeros grupos. Por lo tanto, un candidato a la presidencia para ganar tiene que pasar por los diputados lo conecta con los alcaldes con los líderes y son los que votan. Y ahí, si nos vamos nosotros realmente, cuando en la gráfica anterior a esta, dos anteriores a esta. Vamos. No, ya pasamos. Okay. La que sigue ahorita. No, es que no sale ahí. No sale, sí. Bueno, pero digamos, cuando vemos esto, lo que concluimos es que desde el Congreso y desde el Ejecutivo se toman decisiones que hacen unas elecciones que no sean, que no sean equitativas, que hay unos recursos millonarios para un grupo de diputados y para otros no hay recursos, y por lo tanto las posibilidades de competir son muy desiguales, y aquí es cuando lo enlazamos con la pandemia. El clientelismo se puede profundizar ahora que estamos en esta etapa, de crisis, y cuando las ayudas, las hacen políticamente. Entonces, desde esa perspectiva, aquí se explica por qué vota más el norte, por qué vota más occidente, y por qué vota mucho menos el norte, que parte yo ya se los había explicado. Bueno, rectora, muchas gracias. Comentario final, Miguel Calix. Bueno, celebrar que existe este tipo de estudios. Normalmente nosotros esperamos que estos estudios los vengan a hacer de afuera, en el marco del Barómetro de las Américas o el Latino Barómetro. En este caso es el IUDPAS, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad. ¿Lo dije bien? Así, sí. Y el Instituto Nacional Demócrata, que hicieron una alianza con la Facultad de Ciencias Sociales. Yo creo que es importante recordar que estos son documentos para analizar y tomar decisiones. Claro. El tipo de democracia que el hondureño o la hondureña quiera se puede construir con una aspiración, con una visión, pero debe tomar en cuenta que esta es la materia prima. Un diputado o una diputada, y lo saben los diputados nuevos, se la ven de palitos, como se dice aquí coloquialmente, cuando aparece una fila de personas que dicen que votaron por él, algunos sí lo hicieron, otros no, en su casa pidiendo dádiva. Entonces, ¿cómo construir una democracia que no se base en la dádiva, en la ayuda, y sea una democracia de institucionalidad, bien público, instituciones que presten servicios y que los diputados se dediquen a legislar y no a hacer lo que le corresponde a un ministerio? La pregunta es, ¿cualquiera de los aspirantes a gobernar el país está dispuesto a cortar esto? Porque si no, es más de lo mismo. Don Augusto Aguilar. Adelante, don Augusto, ya con su comentario final. Si se corta, indudablemente que la investigación es muy interesante. Felicito a la licenciada Castellanos. Son contundentes los resultados y reflejan
precisamente lo que hemos observado durante mucho tiempo del fenómeno tanto por regiones como por la actitud de las personas en cuanto a votar por X o Y candidatos. Hay una cuestión que es interesante cuando planteo de los diputados y los alcaldes. Cada día los alcaldes reciben el voto más de la ciudadanía en general que el voto partidario en relación a su desempeño. Por eso algunos alcaldes llevan 2, 3, 4 hasta 5 periodos, porque el voto que reciben no es tanto de su partido, sino que de la comunidad en su conjunto. Y la otra, lo que se acaba de plantear, el rol de los diputados. Me parece a mí que en los últimos años se ha confundido. Se busca a los diputados como si fuesen administradores o fuesen parte del Poder Ejecutivo para desarrollar los proyectos, cuando la principal función del diputado, y a mí me tocó estar en el Congreso, fui diputado 2 veces, la principal función es legislar para bien del país entero y no para un proyecto o para una determinada persona, aun cuando en determinadas circunstancias tenga que promover un proyecto que sea útil a un departamento al que él pertenece. De tal manera que no debemos olvidar que la conducta de los ciudadanos evoluciona, cambia, y los políticos deben estar actualizados, tomando en cuenta investigaciones como las que ahora acaban de presentar. Muchas gracias, don Augusto Aguilar, el doctor Augusto Aguilar. Hallazgo, conclusiones. Quedaría medio cojeando el programa si no leemos un poquito de las conclusiones. Las elecciones primarias son más difíciles y antidemocráticas que las elecciones generales. El oficialismo de los partidos controla y decide quién va como candidato al margen de los resultados. La discriminación y exclusión de género y etnia se produce en las elecciones primarias. Las mujeres compiten en condiciones de mayor inequidad, a menos que sean mujeres cuyas familias vienen de la política. Los políticos han acostumbrado a líderes y dirigentes al clientelismo y es insostenible. Durante la pandemia se está fortaleciendo el clientelismo. El Partido Nacional, por sus estructuras, tiene capacidad de profundizar su presencia en los territorios. El voto rural, más fácil de conquistar porque demanda cumplir las necesidades básicas insatisfechas y se extienden las crisis económicas. El voto urbano es más crítico y demandante de democracia, culpa a los políticos del deterioro en la calidad de vida. Después de 11 procesos electorales, la crisis del sistema político y de la institucionalidad son evidentes. La pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia el fracaso del modelo político e institucional y el modelo económico. La pandemia está profundizando la visión clientelista de los políticos en funciones y de quienes aspiran a gobernar. Se observan propuestas que apuntan a una visibilidad clientelar frente al elector de cara a las elecciones primarias y generales de 2021. ¿Quién ofrece más? Atender la emergencia sanitaria y económica debe ser un tema de Estado, de derechos de la ciudadanía y no de proyectos vinculados políticamente bajo la categoría de dádivas que fomenta el clientelismo político. Autoridades de los partidos no deberían dirigir instituciones del Estado. El presidente del Partido Nacional es ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Este cargo coloca al Partido Nacional en posesión de recursos millonarios y en contacto con los sectores más postergados, beneficiando al partido de gobierno y deformando la relación entre el Estado y la ciudadanía. Sin reformas políticas orientadas a profundizar la democracia y a modificar el monopolio del poder, no habrá cambios que profundicen la democracia. Estos cambios no los exige la oposición, quienes parecen interesados en ganar elecciones para administrar el Estado y no en ahondar en la democracia. El confinamiento y la pérdida de derechos por la pandemia refuerza la visión autoritaria, militarista y centralizada del poder. Hacen falta las propuestas del contrapeso que no solo eviten retrocesos, sino que profundicen los cambios. Gracias, rectora. Excelente trabajo. Bueno. Gracias, Miguel. Excelente los comentarios, igual para el doctor Augusto Aguilar. A todos, muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.